Cuando nos pusimos en contacto con jóvenes refugiados, nos contaron lo que están haciendo y lo que están deseando aprender, especialmente sobre desarrollar habilidades en la gestión de proyectos y desarrollar su capacidad en las organizaciones. Así que respondiendo a esta petición de los mismos jóvenes, hemos desarrollado este mini workshop que será parte de otras sesiones que tendremos con el objetivo de ayudarles a desarrollar sus habilidades en diseño de proyectos y apoyarlos para solicitar el financiamiento económico que requieran. En este caso, el financiamiento económico a través de GAIN, de nosotros. Lo que vamos a aprender en esta sesión va a ser el resumen o el ciclo del proyecto. Vamos a verlo en datos generales. Vamos a ver también el paso 1, que es la evaluación, el paso 2, el diseño del proyecto. Vamos a ir viendo cómo hacer cada uno de estos. Vamos también a analizar un poquito cómo cumplir con la implementación del formulario. Vamos a analizar ciertos puntos específicos en el formulario que van a ir en relación al paso 1 y 2. Y también vamos a hablar cómo explicar sus ideas del proyecto en el documento que deben rellenar. Además, también vamos a tener un caso de estudio que nos va a ayudar un poquito a analizar, en este caso, un ejemplo real de alguien que ya ha puesto en práctica todos estos pasos y nos va a explicar también cómo lo hizo en su comunidad. Así que va a estar muy, muy interesante. Si tienen preguntas durante el proceso de la presentación, por favor déjenlas en el chat. Al final las responderemos o si no las respondemos, haremos llegar las respuestas lo más pronto posible también a ustedes. Para empezar, vamos a hablar un poquito sobre qué es Green, ¿sí? Para las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de estar en nuestra sesión de información, Green es una red independiente que está dirigida por jóvenes refugiados que apoya a otros jóvenes refugiados con el objetivo de desarrollar su capacidad, que se empoderen, se ayuden mutuamente, lideren iniciativas que respondan a las necesidades de sus comunidades y también aboguen por temas que les interesan y sean importantes a nivel local, nacional, regional y mundial. Entonces, ese es principalmente nuestro objetivo. Nosotros tenemos un grupo de trabajo, este es nuestro equipo. Voy a ir hablando sobre los roles que tiene cada uno en la imagen que ustedes están viendo en pantalla. En el lado izquierdo empezamos con Simon, que es nuestro coordinador de redes y promoción. Seguido a ello estoy yo, mucho gusto, mi nombre es Laura Valencia y trabajo como coordinadora de comunicaciones. Tercero tenemos a Farida, que es nuestra coordinadora de género y diversidad. Cuarto, tenemos a Ibrahim, que es nuestro coordinador de desarrollo de capacidades. Quinto, tenemos a Foni, que ella es nuestra principal coordinadora del grupo Green. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Kate Mahoney, que es de la Comisión de Mujeres Refugiadas y ella es la mentora del proyecto Green. Así que este es nuestro equipo. Y ahora sí vamos a entrar en materia, el de por qué han estado durante estas sesiones. Como Green hemos lanzado nuestra convocatoria Propuestas del 2021. Esta convocatoria está centrada en apoyar las acciones emprendidas por los grupos, organizaciones o iniciativas de jóvenes refugiados en sus propias comunidades. Se trata de ayudar a estos líderes refugiados a fortalecer el trabajo proporcionándoles apoyo financiero, desarrollo de capacidades y apoyo a la defensa. Se pueden solicitar fondos de entre $500 hasta los $5,000 americanos. Si ustedes no han tenido acceso
a la convocatoria, al documento de convocatoria. También se va a compartir con ustedes el link y el link también de la aplicación o en la forma de aplicación en el chat. También estará disponible en la parte de descripción de nuestro canal de YouTube. Allí también van a encontrar todos los links para acceder a estos documentos. Ahora vamos a hablar un poco más sobre los formatos de solicitud. Como Green esperamos muchas solicitudes, pero también debemos asegurarnos de revisarlas con mucho cuidado para así poder evaluar bien las ideas del proyecto, y también necesitamos que éstas sean claras y que estén incluidos todos los datos necesarios como los costos. Esta convocatoria va a tener el formulario a solicitud, una plantilla de proyecto y un presupuesto, pero vamos a ir hablando un poco de cada uno. En el formulario de solicitud, que está en la parte izquierda superior, van a tener que completarla en su totalidad para que el proyecto sea considerado a financiación. Este sí es parte esencial de llenar para su proyecto, para la financiación, y debe ser llenado antes del 31 de agosto. Sí, esa es la fecha límite. El formulario está diseñado también en español, así que todas las preguntas que vayan a encontrar allí van a ser en español y la respuesta también puede ser en el mismo idioma. Como mencionamos, tiene que ser llenado completamente. Todas las preguntas necesitan deben tener una respuesta. En la parte inferior ya tenemos nuestra plantilla de Proyecto Green. Esta es una plantilla con un presupuesto sencillo, con una forma de presupuesto sencillo, donde usted puede organizar todas sus ideas, pero a diferencia de la primera, que es nuestro formulario de solicitud, no es requerimiento presentarlo. No es una obligación presentarlo. Sin embargo, es una excelente herramienta que les puede ayudar a organizar sus pensamientos, sus ideas y presentarlo en caso de que ustedes quieran. Si lo van a usar, han llenado información allí, ustedes también pueden enviarlo dentro de su solicitud. Y en la parte derecha tenemos ya nuestro presupuesto como tal, que es nuestro trabajo mucho más detallado con costos. Está diseñado en una hoja de Excel o en Google Sheet, y allí van a poder encontrar mucho más detallado todo lo que o la información requerida sobre actividades. Además, estos formularios ya tienen algunas fórmulas ya automáticamente hechas dentro del documento que les van a permitir hacer o solucionar los diferentes costes de su proyecto. Estas fórmulas solamente van a trabajar si ustedes abren el documento en una computadora. En un teléfono, por el formato, no van a funcionar y no van a ver el formato completamente. Así que en estos formularios sí es importantísimo que expliquen los costes estimados para lo que ustedes han planeado. Les daremos también algunos consejos durante toda esta sesión sobre cómo van a poder rellenar su solicitud. Además, también hablaremos de los conceptos que deben tener en cuenta al momento de gestionar sus proyectos, y también de algunas herramientas que pueden ayudarles a planificar su proyecto. Entonces, vamos a empezar con una idea general de cómo debemos hacer todo este proceso, que es el ciclo del proyecto, que consta de 4 pasos importantes. Las organizaciones siempre van a tener diferentes maneras de explicar cómo hacer un proyecto. Sin embargo, este es un proceso básico para poder nosotros identificar cómo lograr el objetivo que tenemos. El primer paso va a ser la evaluación, que nos va a ayudar a analizar y comprender el contexto, el problema y las vulnerabilidades de nuestro proyecto y de nuestra comunidad. En el paso 2 vamos a analizar el diseño del proyecto, que va a ayudarnos a definir el objetivo y los resultados esperados
al planificar las actividades. Paso 3, vamos a tener la implementación, que es poner en marcha las actividades y supervisar los procesos y el progreso del proyecto. Y también paso 4, que es la presentación del informe, que ya es revisar e informar sobre las lecciones aprendidas y los gastos. En esta sesión nos vamos a centrar solamente en el paso 1 y paso 2. A través también de este ejemplo, vamos a analizar cómo podemos nosotros hacerlo con nuestra propia iniciativa. Ahora vamos a analizar el paso 1, que es el paso de evaluación. Pero antes de empezar con esto, queremos saber un poco más de ustedes. Coméntenos desde su experiencia en el diseño de proyectos, si han tenido una experiencia positiva, alguna lección aprendida o alguna pregunta sobre el diseño de proyectos que nos puedas compartir. En este caso, creo que está Sori. Sori, en tu caso, tal vez antes ya has hecho algún tipo de proyecto como el que estamos analizando ahora, alguna experiencia positiva o alguna pregunta antes de empezar con toda la información. Hola Laura, sí, cuando yo vivía en Colombia presenté varios proyectos y un proyecto muy positivo, muy similar, no con ANUR, ¿no? Sino con la alcaldía municipal de donde yo vivía. Hicimos un proyecto alimenticio sobre granjas de producción piscícola y nos fue muy bien porque nos avalaron el proyecto y pues siempre hay que tener muy claro el qué es lo que se quiere, cómo se quiere y el alcance que tiene y los costos, ¿no? Ser como muy específico en eso y bueno, tuve una buena experiencia porque sí bajamos un buen fondo para ese proyecto y bueno, gracias a Dios que se está llevando a cabo en el país, pese que a mí me tocó salir, ¿no? Gracias, Sori, por compartirnos eso. O sea que ya has hecho antes o ya has hecho el proceso de una aplicación para un proyecto. Exacto. Genial, genial. Bueno, durante esta sesión vamos a hablar sobre, en este caso, para aplicar al fondo Green en los proyectos, cómo pueden hacerlo y qué cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque aunque sabemos que ya hemos aplicado en diferentes proyectos, podemos aprender a implementar ciertas cosas que tal vez en algún otro proyecto no lo hayamos hecho. Así que espero que sea de muchísima ayuda. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer punto, que es el paso de evaluación. Este es un paso muy, muy importante. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? Es analizar y comprender a la comunidad para entender bien los problemas, entender bien el problema en específico y también centrarse en las vulnerabilidades de la comunidad. Cuando uno tiene una comprensión clara, va a ser mucho más fácil describir el contexto de la comunidad y explicar el problema en específico. En una solicitud de proyecto esto ayuda muchísimo a que los financiadores entiendan bien el problema y que puedan entender lo que están proponiendo, en este caso, las organizaciones o las iniciativas, y también tener una idea del impacto y la importancia que este va a tener. Además, la evaluación tiene también parte importante de la planificación de las actividades y cómo éstas se van a llevar a cabo. Las actividades que se planifiquen pues van a tener que estar desarrolladas y bien pensadas para que se apliquen en la comunidad y que realmente estén resolviendo problemas y respondan también a las vulnerabilidades que hay dentro de ella. Ahí es muy importante tener en cuenta las diferentes edades, género y diversidades que se encuentren. Para ello es importante tres herramientas. El mapeo de la comunidad, que comprende y describe a la comunidad. El árbol para análisis de problema, que analiza, explica un problema, causas e impactos.
y también la evaluación de vulnerabilidad, que va a considerar ya la edad, el género, las diversidades dentro de la misma comunidad. Entonces es un círculo completo donde vamos a poder, con estos tres puntos, entender bien el problema y el enunciado, pero a la vez también tener claro el objetivo que debe tener nuestro proyecto o dónde nosotros queremos enfocarnos. Vamos a ir analizando uno por uno cómo podemos hacerlo. Probablemente nosotros conozcamos muy bien y muchas cosas sobre nuestra comunidad, pero nuestro trabajo para un proyecto es reunir la información y buscar también cuáles son algunas de esas lagunas para describir nuestra comunidad. Y así nosotros podamos tener un entendimiento global sobre la situación que está atravesando la comunidad. Nuestra primera herramienta es el mapa. Se trata de una forma de hablar de preguntas de un grupo en específico y puede ser útil dibujar un mapa de la comunidad para mostrar bien dónde viven los diferentes grupos o dónde se encuentran los servicios. Por ejemplo, ¿qué cosas podemos tomar en cuenta al describir o tener un mejor entendimiento de nuestra comunidad? ¿Dónde se encuentra? ¿Es accesible o es remota? ¿Está en una zona urbana? ¿Es un campo de refugiados o es un asentamiento rural? ¿Cuál es la población? ¿Cuántas personas viven en la comunidad y quiénes son? ¿Son refugiados? ¿Son comunidad de acogida? ¿Son personas de diferentes países de origen o grupos étnicos? Entonces, todas estas preguntas nos ayudan a entender mejor quiénes hacen parte de nuestra comunidad. Aunque no es necesario detallar y documentar todos los puntos de los que hemos hablado, es muy útil recopilar la mayor cantidad de información que sea relevante para nuestro proyecto. Por ejemplo, si en una gran parte de la comunidad está formada por jóvenes, probablemente la información más importante para compartirse puede ser cuáles son los retos generales o los puntos fuertes de la comunidad, cuál es el nivel de pobreza, hay una buena o mala conexión de internet, si hay agua potable, el acceso para puestos de trabajo o los mercados laborales, si hay conflictos o hay buena cooperación entre los diferentes grupos étnicos, religiosos y tribales, o si existe un acceso fácil a las o barreras de servicio a la educación, salud, protección o medios de vida. Entonces, dependiendo de las circunstancias, nosotros podemos ir entendiendo cuáles son esos puntos importantes para nosotros buscar la información necesaria. Eh, si uno sabe que hay algún otro punto que necesita incluirse, pues lo incluimos cuando estemos haciendo la cartografía o el mapeo de nuestra comunidad. Ahora, Sori, me gustaría escuchar de ti, tal vez si nos puedes dar una breve descripción de cómo es tu comunidad justo ahora donde estás, si tienes idea de más o menos cuántas personas viven allí, quiénes son, cómo es vivir allí o algunos puntos fuertes y retos que se enfrenta la comunidad. Bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Puyo, es prácticamente como la capital de la provincia de Pastaza, la ciudad más grande en el oriente del Ecuador, que es la Amazonía. Aquí hasta donde he podido pues investigar, eh, se encuentran varias culturas, o sea, indígenas, ¿no? Inclusive hay un monumento a las 7 nacionalidades indígenas que habitaron esta zona y que todavía habitan, ¿no? Entonces, además es un lugar turístico y hay mucha acogida de colombianos, venezolanos, por la cercanía que tiene esta región con la frontera de Colombia, por el lado del Putumayo, ¿no? Entonces entra mucho colombiano, mucho venezolano a esta zona. Esta es una ciudad que cuenta con buena conectividad a internet, pero no hay agua potable.
en este lugar. Y hablando ya en términos, por ejemplo, de lo que es la movilidad humana, no hay una sola oficina de ANUR en este lugar. La oficina más cerca está en Ambato, ni siquiera en Lago Agrio, porque Lago Agrio es más lejos que Ambato de aquí, eh, en kilómetros y en horas de viaje. Entonces, básicamente la comunidad migrante y refugiada, y las personas pues que están en ese proceso no cuentan de pronto con algunos, la mayoría, porque he investigado con esa disponibilidad de pronto de viajar a la ciudad de Ambato, a la ciudad de Lago Agrio, para obtener de pronto información o de pronto ayudas, especialmente en este tiempo de la pandemia. Hay bastantes retos aquí para tratar de incluir la comunidad en lo que es la parte laboral, hablando en términos pues de las personas que están en movilidad humana. Muchos trabajan, son víctimas de explotación laboral, que no es nuevo esto, y también se ve mucho nivel de migrante y, y refugiado en condiciones muy terribles, porque se ve un nivel ya como de tanto abandono que uno los ve en la calle pidiendo, muchos, en toda parte. Entonces, pienso que es un gran reto incluir a estas personas no solo en la legalidad, sino también en la parte laboral. Entonces, eso es algo, una pequeña reseña que puedo hacer de la comunidad, y que al estar pues aquí en esta parte de la parte amazónica, por ejemplo, viajar de aquí a Ambato sería cruzar toda la sierra hasta llegar a la ciudad en términos geográficos. Claro, muchísimas gracias, Sori, por compartirlo. Entonces, eso nos da una mejor idea en el medio en el que estás rodeada y es súper bueno que conozcas bien, eh, por ejemplo, cuáles son los retos a los que tú ves que se enfrenta la comunidad. Sin embargo, pues, como estamos viendo, habrá algunos factores que tal vez debamos buscar mucha más información, pero ese es el objetivo de este workshop. Pero gracias, Sori, por compartirnos y ahora tenemos una idea mucho más específica del lugar en el que vives. Ahora vamos a analizar algo muy importante, que es el árbol de problemas. Este es una manera de analizar un problema en específico, pero también nos sirve para entender mejor cómo abordarlo. Es bueno hacerlo como lo vemos allí, como un dibujito. En la parte derecha de la pantalla ahí vemos un arbolito dibujado con diferentes notitas y vamos a ver cómo esta manera didáctica nos permite llegar a la consolidación bien de entender un problema. Primero, es muy importante que entendamos a qué retos se enfrentan los jóvenes refugiados y que los enumeremos. Sí, esto lo vamos a hacer aparte, todavía no entrando al árbol, sino vamos a hacerlo aparte, enumerando los diferentes problemas a los que se enfrentan, por ejemplo, los jóvenes refugiados o la comunidad en general. En el paso 2 debemos elegir el reto al que nos querramos centrar. Entonces ya hemos definido cuáles son los problemas, pero vamos a escoger uno en específico y ese es el que vamos a poner en el tronco. Como ustedes ven, allí en el tronco del árbol, pues está definido, aunque esté en otro idioma, está definido cuál es el problema, en este caso, el acceso inequitativo de oportunidades para los jóvenes. Entonces, allí vamos a tener bien claro desde dónde vamos a partir y nos va a servir para plantear el problema de forma directa. Entonces, dependiendo de las circunstancias o la comunidad, vamos a tener diferentes retos o problemas a los que enfrentamos. En el paso 3 es muy importante discutir las causas que conducen al problema central.
¿sí? Por ejemplo, la falta de seguridad, matrimonio precoz, el embarazo precoz, barreras lingüísticas, la pobreza, el que no puedan pagar tasas escolares, la falta de material escolar. Todas las causas de eso, de lo que se nos viene a la mente de ese problema, debemos escribirlas. ¿Y en dónde las vamos a situar? En las raíces del árbol, así como ustedes lo pueden ver en la imagen. Ahí está las barreras del lenguaje, el racismo, el acceso a trabajo. Entonces, esas hacen parte de las causas del problema que encontramos en el tronco. Entonces, esa es la parte en la que vamos a situar con notitas adhesivas las causas. Después de haber discutido sobre las causas, es muy importante hablar sobre los impactos del problema central en la vida de los jóvenes o de nuestra comunidad. Y estos los vamos a poner en las hojas de nuestro árbol, en las hojas y en las ramas. Por ejemplo, ¿cuáles son los impactos si no tenemos acceso a trabajo o los jóvenes no tienen acceso a trabajo? Por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas, matrimonio precoz, abandono de la escuela, alto índice de delincuencia, la ociosidad, la ignorancia, etcétera. Entonces, sabemos que un problema siempre va a tener causas, pero también va a tener efectos. Entonces, al entender bien cuál es nuestro problema, vamos a poder identificar claramente cuáles son las causas que van a ir en nuestras raíces, pero también cuáles son los efectos que causa este problema y los escribiremos en las ramas de las hojas. Al final, después de haber hecho estos 4 pasos, es importante que analicemos y reflexionemos sobre todo lo que hemos hablado durante ese árbol de problemas y formular una descripción clara del problema. Al hacer todos estos pasos, pues vamos a tener claramente ahora sí, bueno, sorry, ya que tú estás aquí. Em, Tú mencionaste, por ejemplo, que un gran problema es el acceso a la parte laboral de la comunidad. ¿Cuáles crees que sean las causas y cuáles crees que sean los efectos hacia las personas de la comunidad y en los jóvenes refugiados también? Bueno, aquí pienso que eh, la ilegalidad, ¿no? La ilegalidad es una razón por la cual muchos jóvenes no pueden acceder a trabajo, pero también, hablando en términos de, pues, de los jóvenes en movilidad humana, de las personas en movilidad humana, pero también, pero también se visualiza mucho eh, como la falta de, o sea, como son tantos y tantos migrantes, es como si, como, bueno, hay varias cosas, ¿no? También en este lugar, por ejemplo, en esta ciudad se percibe mucho la xenofobia, ¿no? También. Entonces, em, como hay muchas barreras, no digo que en toda parte, porque hay algunos que han contado con la suerte de conseguir trabajo en este lugar. Y bueno, los efectos que eso está trayendo a la comunidad es que me contaba hace poco un vecino de la localidad que aquí en Puyo casi no se escuchaban sobre crímenes, sobre robos, o sobre asesinatos y ahorita se visualiza mucho más asesinatos, se ha aumentado la violencia, ¿no? Entonces creo que esto, y por lo regular, lamentablemente, esto se ve siempre reflejado en que es la comunidad extranjera que ha venido a causar estos daños y bueno, lamentablemente se ha corroborado que sí. Algunos venezolanos, algunos colombianos comienzan a delinquir, eh, algunos por falta de oportunidades, otros porque ya el factor de las drogas, como dicen en Colombia, la vagancia, afecta también para esto y querer las cosas fáciles. Entonces creo que el aumento de la violencia y la mendicidad son efectos que el no, efectos que ha causado el no tener acceso a lo laboral.
Excelente, excelente reflexión, Sergio. O sea, tienes, por lo que has escuchado, y es importante eso, ¿no? Estás escuchando a la comunidad para entender bien cuáles son las causas y también cuáles son los efectos, ¿no? Porque son visibles. Entonces, eso hace parte de nuestro análisis del árbol de problemas. El tener un punto en específico y de ahí ir desglosando todas las causas y efectos. Muy, muy importante. Muchas gracias, Ori. Ahora también vamos a analizar algo importantísimo que debemos tener en cuenta, que es dedicar tiempo a la evaluación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas dentro de la comunidad se van a enfrentar siempre a retos adicionales debidos a su edad, género, aspecto, diversidad como la discapacidad, orientación sexual, ser madre infantil o vivir o ser sobreviviente de violencia de género. Todos estos aspectos hacen que una persona tenga retos adicionales para acceder a servicios o para que se sientan incluidos en los diferentes proyectos. Pueden enfrentarse también a discriminación o incluso a la violación de sus derechos. Y para eso es necesario desarrollar cierto tipo de actividades que puedan ayudarlos e incluirlos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Para llegar a estas personas con estas vulnerabilidades adicionales, tenemos que nosotros llegar a ellos, tenemos que buscarlos, no esperar que ellos vengan a nosotros. Por el mismo hecho de estar en una situación de vulnerabilidad, va a ser muy difícil que ellos se sientan en confianza de buscar ayuda. Así que es muy importante que sepamos qué tipo de vulnerabilidad hay en nuestra comunidad y a la vez buscar la manera de incluirlos. Hay que pensar en los diferentes grupos y términos, edades, géneros y diferentes aspectos de la diversidad. También es muy importante hacer una lista de personas y grupos que trabajan y apoyan a las personas con discapacidades o diferentes vulnerabilidades, ¿sí? Con quienes yo podría asociarme y trabajar que también hagan este proceso o estos proyectos, incluyendo a personas con diferentes aspectos de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos nosotros conocer sus necesidades y perspectivas específicas? Pues es simple, preguntándoles. Hablar con ellos para saber más sobre cuáles son sus necesidades, qué es importante para ellos y cómo quieren ellos participar. Dejar que hablen por ellos mismos sobre los retos, necesidades y cuáles son las ideas de solución que ellos plantean. ¿Cómo podemos diseñar actividades de proyectos inclusivos y accesibles para los más vulnerables? La manera más fácil y factible es involucrarlos en el diseño del proyecto. O sea, no solamente hacerlos parte de ya el proceso de aplicación del proyecto, sino cuando lo estemos diseñando, al escucharlos, preguntarles y escuchar también sus soluciones, incluirlos, hacerlos parte de ese mismo proyecto para que esto tenga una mejor visión sobre la vulnerabilidad. Ahora sí, ¿cómo podemos ayudar a las personas a convertir sus vulnerabilidades en fortalezas? Podemos apoyarlas para que pasen a la acción. ¿Cómo podemos hacerlo? Utilizando sus habilidades y sus talentos, involucrándolos, dándoles espacio para que compartan sus historias, sus ideas, recomendaciones, etcétera. Entonces, como hemos venido mencionando, es muy importante que no solamente identifiquemos quiénes son estos grupos de vulnerabilidad, pero sino también incluirlos, usar sus capacidades, conocimiento, su historia para hacer que nuestro proyecto tenga un mejor efecto en la comunidad. Documentar todo lo que aprenda va a servir muchísimo para utilizarlo en el diseño del proyecto. Así va a ayudar a describir mejor la comunidad,
a plantear mejor el problema y el objetivo y también tener mucho más claros los resultados esperados y las actividades a llevarse a cabo. Ahora sí, Sori, tal vez has identificado en tu comunidad tal vez los grupos de vulnerabilidad que podrían hacer parte del proyecto que tú quieras llevar a cabo. Yo he evaluado un poco y me he dado cuenta de que hay muchas mujeres cabeza de hogar y también muchas mujeres víctimas de violencia de género. Eh, no solamente mujeres, ¿no? También entre la comunidad LGTBI, mm, mucho maltrato también y muchas personas básicamente sin empleo por esta situación, ¿no? Porque algunas mujeres al ser cabezas de hogar salen como dicen por ahí, a rebuscársela en la calle con los niños, ¿no? Pero en ningún lugar las aceptan con los niños. Y la misma situación por la intolerancia a ciertas comunidades como la comunidad LGTBI, también se les ve a ellos trabajando fuertemente en la calle sin ninguna garantía porque son rechazados. Entonces he identificado estas dos, por decir, sectores de la población. Ok, muchísimas gracias, Ori. Exactamente. Ese proceso nos puede ayudar muchísimo a identificar cómo nosotros podemos en el proyecto incluir estos grupos vulnerables, no solamente para que sean beneficiarios, sino también usar todas sus habilidades, ¿no? Y que el proyecto tenga un mejor impacto todavía. Así que bueno, hasta este punto ya hemos completado el paso uno que analizamos en nuestro ciclo del proyecto. Todo lo que hemos aprendido sobre el mapeo de la comunidad, el árbol del problema y la evaluación de vulnerabilidad nos ayudará a plantear muy bien y formular muy bien el problema y el objetivo del proyecto, que suelen ser muy importantes para una propuesta o una solicitud de proyecto. Entonces, en el formulario en español también vamos a tener que describir el problema y el objetivo. Entonces, hacer este proceso nos va a permitir entender bien y plantearlo bien en nuestra solicitud. Así que si seguimos esos pasos, vamos a tener una clara idea de cómo hacerlo. Y también en el otro formulario vamos a poder ir desarrollando a través de oraciones cortas este problema y cómo nosotros pretendemos llegar al objetivo que hemos planteado. Muy bien. Ahora vamos, hasta este punto ya hemos analizado estos tres factores, el mapeo, el análisis y la evaluación, pero vamos a ver un ejemplo de la vida real de cómo esto se aplica en la comunidad. Y vamos a escuchar el proceso de parte de Farida, que nos va a ayudar a entender cómo ha usado todas estas herramientas para entender a su comunidad en el campo de refugio de Chiaka 2 en Uganda, en el cual vivió 5 años. Así que, bueno, vamos a escuchar la respuesta de ella. Nos va a hablar en inglés, pero luego vamos a escuchar la traducción y vamos a ir respondiendo diferentes preguntas. Así que, Farida, cuéntanos qué es lo que has aprendido gracias al mapeo comunitario y cuáles son las características de Chiacatú. Hi, Farida. Tell us what you learned through the community mapping and what are the characteristics of Chiacatú. Hi, Laura. Thank you so much. Chakatu is a rural and remote area, far from the main roads and the nearby town. 100,000 refugees, bigger than the nearest host community in different areas. There are protection houses for people with disabilities or elder people and others like single mothers who are in critical situations. In Chakatu, there are 150 churches. Muslims, they have only 4 mosques. There are many refugee youth groups, but mainly the refugee groups leaders are men
girls and women are not participating so much. The office of NGOs are very far from many of the zones where people live. Public transport is limited, mainly boda bodas, motorcycle taxis, so it is hard for people to move around. Thank you, Laura. Chaca 2 es una zona muy rural y muy remota, alejada de las carreteras principales y de la ciudad cercana. 100,000 refugiados viven en nuestra comunidad. En las diferentes zonas hay casas de protección para personas vulnerables con disabilidades, personas mayores o madres solteras. Tenemos en Chaca 2 150 iglesias, pero solo 4 mezquitas. Hay muchos grupos de jóvenes refugiados, pero la mayoría de ellos tienen líderes de hombres, y las niñas y las mujeres no participan tanto como líderes. Las oficinas de las ONGs están muy lejos de mucha de la población, entonces es difícil para la gente acoger con ellos, y el transporte público es limitado, principalmente mototaxis, por lo cual es difícil para la gente moverse. Gracias, Farida. Ahora tenemos un mejor entendimiento del contexto de este campo. Ahora nos gustaría saber, cuando hiciste el análisis del árbol de problemas, ¿qué te llamó la atención? So, Farida, when you did the problem tree analysis, what came to your attention? Child marriage. And the root cause is poverty. Poverty and unemployment in families. The head of family doesn't work. And that is the root cause of all the other problems. They can't manage to support their children. Unaccompanied girls see marriage or prostitution as a way to support themselves. It is because parents cannot support to buy books, sanitary pads, or shoes. The impact is terrible. There's a lot of gender-based violence. Often when these girls marry at a young age, they marry a drunkard who is an old guy. Girls who get married and pregnant at a young age often have a lot of complications, and those girls feel uncomfortable. They don't feel like they fit in the community. They don't fit in with the girls, and they don't fit in with the women. They often drop out of school. Thank you. El matrimonio infantil es el problema en que nosotros enfocamos. Y la causa fundamental de este problema es la pobreza y desempleo. Los padres no pueden apoyarse a sus hijos, y las niñas piensan en matrimonio como la solución. El impacto es terrible. Hay mucha violencia de género. A menudo, cuando estas chicas se casan de una edad muy temprana, muchas veces se casan con un borracho, y este causa más problemas. Las chicas que se casan y quedan embarazadas con una edad muy temprana suelen tener muchas complicaciones. Estas chicas se sienten incómodas, no sienten que se encajen en la comunidad, y no encajan con las chicas y las niñas, y tampoco con las mujeres. A menudo abandonan la escuela. Thank you, Farida. Eso nos ayuda a entender también bien el problema en el que The Vision Group se ha centrado, cuál es su principal objetivo también, pero entendiendo cuáles son las causas y cuál es el efecto que tiene en la vida de estas jóvenes. Ahora, Farida, nos gustaría saber qué has aprendido de la evaluación de vulnerabilidad. So, Farida, what did you learn from the vulnerability assessment? Youth who are living with disability don't get chances. At school, they have no access to toilets, and in classes, there is stairs. This means they don't get the chance to attend school or trainings. Often they are not invited. It is important to reach them at their homes, to help them to be engaged so they can share their challenges and their special needs. LGBTQI+, they hide themselves. In Uganda, they are not accepting them, so they cannot ask to reach any organization. In the refugee community, that is the same thing.
they have protection issues, they can't get documents, and they face harassment. So they keep changing places because they don't feel secure. Thank you, Laura. Los jóvenes que viven con discapacidades no tienen oportunidades. En las escuelas no tienen acceso a los aseos en las clases o no hay escaleras, entonces no se pueden accesarlos. Esto significa que no tienen la oportunidad de asistir a la escuela o a la formación. A menudo no se les invita. Es importante llegar a ellos en sus casas y ayudarles a comprometerse para que puedan compartir sus retos y sus necesidades especiales. La gente que está en el LGBTQI+, se esconden. En Uganda no los aceptan, así que no pueden pedir llegar a ninguna organización. En la comunidad de refugiados ocurre lo mismo. Tienen problemas de protección, no pueden conseguir documentos, se enfrentan al acoso, por lo que siguen cambiando de lugar porque no se sienten seguros. Thank you so much, Farida. Y muchísimas gracias. Esto nos da una clara idea de cómo un proyecto incluye todos los factores que hemos analizado. El mapeo de la comunidad, el problema, el árbol de problemas, entendiendo causas y efectos, pero también entendiendo cuáles son los aspectos de vulnerabilidad que deben tomar en cuenta en su proyecto. Muchas gracias, Farida. Ahora sí, hasta este punto hemos completado nuestro paso 1, que es analizar, comprender el contexto y el problema junto con las vulnerabilidades para nuestro proyecto. Para la solicitud de Green es importante que uno repase lo que ha escrito sobre la comunidad y ese análisis del problema para poder describirlo claramente en ese proyecto. Ahora vamos a analizar un poquito más sobre el paso 2, que ya es el diseño del proyecto, donde definimos el objetivo, los resultados esperados y planificamos las actividades, ¿sí? En este paso es muy importante, como ya hemos visto, que nuestras actividades estén bien diseñadas para obtener los resultados esperados, pero siempre teniendo en claro cuál es el objetivo principal. Es importante primero iniciar con el objetivo del proyecto. Cuando lo tenemos bien definido y explicado, vamos a buscar la manera de generar, abordar el problema, pero entendiendo bien cuáles son sus causas, pero también sabiendo la manera en que nosotros podemos tomar acción para llegar a ese objetivo. Algo muy importante es que puede que la acción o el proyecto o iniciativa que vamos a llevar a cabo no solucione o resuelva por completo el problema. Sin embargo, puede ser un paso importante en la dirección correcta. Puede apoyar a resolver ese gran problema. O sea, ese va a ser nuestro objetivo. Es importante también pensar en las actividades, ya que esto nos va a permitir saber qué acciones debemos realizar nosotros o el grupo para llevar a cabo e intentar avanzar por el objetivo. También es importante tener claro cómo conseguir la realización de estas actividades para así cumplir con ese objetivo. Volvemos y repetimos, puede que nuestras actividades o los resultados que esperamos no sean la solución completa al problema, sin embargo, pueden ser los primeros pasos o los pasos claves en la dirección correcta para la solución de aquel problema. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta estos puntos. Cuando pensemos en las actividades, los resultados esperados y el objetivo, es muy importante que vayamos aprendiendo lo que hicimos a través de esa evaluación, que lo vayamos aplicando. Todo lo que hicimos en el mapeo, en las causas, en los impactos, en la evaluación de vulnerabilidades, todo esto va a ir unido para que nuestro proyecto tenga un mejor efecto.
tenga un efecto inclusivo, que tenga todos los factores importantes para que la persona que lea su proyecto pueda tener claro a qué comunidad, en qué circunstancias y qué objetivos va a atravesar su proyecto. El paso 1 con el paso 2 van muy unidos, así que es importantísimo que se tomen en cuenta todos los aspectos que hemos analizado para que su planteamiento del proyecto y el diseño que vayan a llevar a cabo sea claro, conciso y también quede muy bien reflejado en lo que vayan a escribir. Vamos a aprender ahora de una herramienta muy importante y muy útil para plantear bien el problema del proyecto, que es el storyboarding. Esta herramienta nos ayuda a dejar claro el objetivo, las actividades, los resultados esperados y también cómo van a estar involucrados diferentes actores como los jóvenes, de parte de quién necesitamos apoyo, etc. Como ustedes lo pueden ver en el lado derecho de la pantalla, tenemos un storyboarding real sobre un problema y los diferentes pasos que vamos a ir analizando durante esto que tenemos en pantalla. ¿Qué vamos a hacer? En la parte superior vamos a plantear el problema. Por ejemplo, en este caso tenemos a las chicas que están fuera de la escuela y que no son o no pueden proveer o no pueden ser o no pueden recibir apoyo de sus familias. Entonces, tenemos el problema y vamos a dividir en 4 partes nuestro papel en blanco, ¿sí? La primera nos va a ayudar a escribir las soluciones. La segunda, lo que pueden hacer los jóvenes refugiados, la acción como tal. La tercera, qué apoyo necesitamos y de parte de quién para aclarar sobre nuestros asociados o financiación. Y el cuarto, sobre los impactos positivos de estas actividades en los jóvenes refugiados. Entonces es un marco completo del problema con causas, actores y soluciones. Vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, en el paso 1 vamos a identificar qué soluciones pueden proponerse para este problema. Esto le va a ayudar también a formular el objetivo. Por ejemplo, hemos analizado en el storyboarding, sin la necesidad de, por ejemplo, saber el idioma, los dibujos nos dejan claro cómo se puede ir entendiendo el problema, ¿sí? Y es importante también dibujar en el storyboarding porque va a activar una parte diferente de nuestro cerebro que nos ayuda a ser creativos. No necesariamente tenemos que ser artistas, pero sí nos va a permitir relatar de manera específica lo que queremos ir atravesando. Por ejemplo, en la primera sección, que es nuestras soluciones, allí podemos ver que una de las soluciones que se plantea es enseñarles actividades como la panadería, ¿sí? Que va a ser una habilidad que le va a ayudar más adelante, ¿sí? Entonces, esta puede ser una de las soluciones para las chicas que no pueden recibir o no reciben ayuda de sus familias y que están fuera de la escuela. Y como dijimos, también nos ayuda a formular un objetivo que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero la imagen deja relatada claramente cuál es una de las soluciones que se pueden plantear a este problema. Luego, si vamos a la parte derecha del storyboarding, vamos a ver qué pueden hacer los jóvenes para abordar el problema y las causas profundas. De hecho, allí en la imagen nos deja claro que nos podemos sentar con ellas y planear juntas. La imagen allí muestra a diferentes jóvenes y una persona dirigiendo tal vez una sesión donde esté escuchando las necesidades y donde también esté tomando en cuenta cómo trabajar junto a ellas para lograr la solución a ese problema. Y obviamente estas personas involucradas son las que tienen ese problema en la comunidad. Al tercer punto, que es nuestra parte izquierda inferior, vamos a detallar muy bien qué apoyo necesitamos y de parte de quién.
¿sí? Esto va a ayudar muchísimo a explicar sobre los recursos que necesitamos, la asociación que requerimos y también si necesitamos ayuda en especie, en algo en físico, a otros socios. En el storyboarding nos dice que debemos, por ejemplo, en el caso en específico que estamos analizando, colaborar con otros asociados y colaborar con iniciativas juveniles. Seguramente aquí ya están dos de ellas, ¿no? Ahí está marcado ARC y también algo relacionado con peluquería. Entonces tienen dos puntos que ya están claramente diseñados en su storyboarding sobre con quién pueden unirse y quién puede ayudarles también a que su objetivo se logre, ¿sí? En este lado de nuestro storyboarding. Y si necesitamos también la financiación, pues debemos relatarla allí en esta sección, especificando quién podría ayudarnos a financiar este proyecto. Y en la cuarta parte tenemos ya los impactos positivos de las actividades en los jóvenes refugiados. Como podemos ver, allí se ve ya una joven guardando sus ahorros y esto va a ayudar muchísimo a entender sobre los resultados esperados. Este problema lo que quería lograr es la independencia económica de la joven que entrara a este proceso, de que pueda ser ella la que pueda generar sus propios ingresos y valerse y ayudar también a sus hijos o a su familia en este caso. Entonces, el objetivo al final queda claramente diseñado y puesto de manera gráfica para entender bien el impacto que va a tener este, eh, el storyboarding en sí. Entonces, nos damos cuenta que si seguimos estos pasos, es fácil relatar diferentes puntos que se requieren o son importantes para llenar nuestro llamado a propuestas, nuestro formulario de propuesta. Ahora podemos hablar un poquito con Sori. Tú ya nos relataste el problema. Ahora, ¿cuál crees tú, brevemente, no necesita ser algo muy complejo, cuál crees tú que sea la solución al problema y qué pueden hacer los jóvenes refugiados para abordarlo? Bueno, yo pienso que s- un objetivo, como hablaste ahorita de los objetivos, podría ser que implementar un proyecto que promueva el empoderamiento de las personas en situación de movilidad humana, especialmente las mujeres y la comunidad LGTB, a través de capacitaciones laborales, con el fin de que lleguen a desarrollar planes para su crecimiento personal y económico y el de sus familias. Entonces ya creo que de ahí de ese objetivo general se puede, eh, yo pienso que sí, brindar capacitación en el área, en un área, puede ser en la gastronomía, que es una de las cosas que más se ve en el lugar por lo del turismo, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo involucrarías en este caso a la juventud refugiada como actores para abordar ese problema? Buena pregunta, porque Tranquila, no necesitas saber la respuesta, puedes pensarlo después. Pero es un punto importante, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Porque como hemos visto, estos diferentes aspectos hacen que el proyecto, cuando sea planteado, esté tomando en cuenta los diferentes aspectos de vulnerabilidad, pero también de inclusión, hacerlos parte de la solución. Entonces, creo que tienes un buen punto en el que tienes claro cuál es tu objetivo, cómo lo quieres realizar, pero puedes pensar en estos pequeños detalles que pueden ayudar a hacer mucho más impactante el proyecto en tu comunidad. sí es cierto. Ok, no hay ningún problema. Gracias, Sori. Ahora, vamos a ver cómo el storyboarding nos ayuda ya a llenar secciones de nuestro formulario. Como ya hemos visto, pues en el storyboarding hemos analizado ciertas partes del problema y soluciones, así que cuando ya hemos
analizado todos estos puntos, vamos a tener una idea clara de cómo identificar la solución del problema para formular bien el objetivo. En la sección 4 del formulario, que está en el idioma español, van a encontrar también esta pregunta, que cuál es el objetivo principal de su proyecto y cuál es la solución o las soluciones que usted propone a ese problema. Entonces, cuando hemos hecho este proceso gráfico, es mucho más fácil identificarlo y escribirlo en nuestro formulario. También en el formulario adicional van a tener pues específicamente una sección donde ustedes pueden escribir las causas, también lo que sucede después, los problemas y cómo pueden describir brevemente el problema con su solución. Entonces, hacer este tipo de actividades lúdicas ayuda muchísimo a entender y a describir mejor nuestro formulario y que obviamente la persona que lo va a leer y lo va a analizar también pueda tener una clara idea de lo que nosotros tratamos de explicar mediante nuestro proyecto. En la parte también 2 vamos a poder identificar lo que los jóvenes refugiados pueden hacer para ayudar a avanzar hacia la solución en la formulación de actividades. Entonces, como decíamos, en el formulario también van a encontrar preguntas sobre cómo las actividades que nosotros vamos a realizar van a incluir a jóvenes refugiados para lograr ese objetivo en específico. Y en el otro documento vamos a tener como una descripción detallada de lo que podemos hacer con la actividad, con las fechas, con un plan de fechas y también los resultados. ¿Qué es lo que nosotros esperamos como resultado? ¿Qué queremos lograr con esa actividad? Entonces, todos estos procesos que hemos venido hablando nos van a ayudar a ir teniendo una idea clara de esos puntos. Por ejemplo, tenemos aquí un breve ejemplo de cómo podríamos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si queremos prevenir el matrimonio infantil y ayudar a las madres jóvenes a ser económicamente autosuficientes y así puedan mantener tanto a sus familias como a sí mismas, podemos ayudar a niñas a permanecer en la escuela y ayudarles a adquirir diferentes habilidades que las hagan económicamente independientes. Entonces, no necesita ser tan extenso, pero sí relatar el problema y cuáles son los objetivos que se quieren realizar y a través de qué. Entonces, todos estos procesos, especialmente el storyboarding, nos va a ayudar para estos dos puntos en respuesta. ¿Qué también podemos sacar de esta herramienta de storyboard? También podemos dejar claro el desarrollo de actividades. Aquí vamos a poder tener claro qué acciones tanto nosotros como el grupo pueden llevar a cabo para intentar alcanzar el objetivo. Y es posible que, como ya dijimos, el proyecto no alcance totalmente el objetivo o la solución al problema, pero pueden dar los pasos hacia la dirección correcta. O sea, puede ser un paso fundamental para llegar al objetivo principal y completo. También van a encontrar en el formulario secciones donde hagan preguntas, por ejemplo, cómo la actividad o el proyecto que se vaya a implementar va a promover el avance de niñas y mujeres o cómo nuestro proyecto va a ayudar a buscar a estas personas jóvenes con vulnerabilidades en nuestras comunidades y cómo se van a hacer. Entonces, como ya hemos analizado y si tenemos claros estos puntos, las respuestas que demos van a ser claras y concisas. Perdón, me adelanté. Aquí está. Ahora sí, a medida de que ya vayamos pensando en las actividades, es importante que nos vayamos asegurando de utilizar lo que también hemos aprendido en esta evaluación. Como ya dijimos, el mapeo, el análisis de problemas, las diferentes partes de las vulnerabilidades de la comunidad.
Es importante también que tomemos en cuenta que vamos a tener que tener un plan de trabajo, un calendario y también un presupuesto. En la zona de actividades vamos a anotar las actividades principales. Y en la sección de plan de trabajo vamos a ver, por ejemplo, el calendario, vamos a explicar cuándo lo haremos, o en cuántas horas lo haremos, cuánto nos va a llevar completar estas actividades. Eso nos va a permitir tener un mejor entendimiento del proyecto y el tiempo en el que se va a realizar. Por ejemplo, si se van a hacer partidos de fútbol, 6 partidos de fútbol, una vez por semana durante los meses de octubre y noviembre. Entonces, eso nos ayuda a tener mucho más claro cómo se va a implementar ese proyecto con las actividades que se han propuesto. En la parte 3 es muy importante hablar sobre los resultados. ¿Qué pasa o qué ocurre si se lleva a cabo la actividad que se hace? Por ejemplo, hablando del mismo ejemplo que teníamos, 6 partidos de fútbol, si decimos, bueno, hubo 6, se reunieron 80 jóvenes y se ha ayudado a hacer ejercicio. No habla netamente del impacto, solamente nos dice qué haría. Entonces, lo que tenemos que hablar es sobre ¿qué ocurre si se lleva a cabo esta actividad? ¿Cuál es el impacto que va a tener esta actividad dentro de lo que queremos? Por ejemplo, el que tengan una mejor salud, ejercicio en ese momento, es uno de los impactos. O de que la persona tenga conexión con otras comunidades y etnias al tener estos juegos de fútbol. Entonces, esos son los impactos de la actividad que estamos planteando. Sin embargo, además de definir nuestra actividad, nuestro tiempo, es muy importante que también describamos los costos que va a tener esta actividad. Necesitamos tener los costos en la moneda local y en dólares estadounidenses. Entonces, como ustedes ven ahí en la plantilla, van a poder anotar los 4 pasos que hemos analizado en las diferentes secciones cuando ustedes ya analicen su propio proyecto y de cómo van a poder lograr. Aquí adelante, pues van a encontrar en la solicitud de formulario, en el idioma, van a encontrar el detalle perdón, los costos a detalle de su proyecto. Entonces aquí vamos a necesitar una lista muy detallada del costo total de su actividad, pero también en detalle de cada uno de ellos en el formulario de solicitud, pero también esto lo van a poder hacer en el formulario de actividades, donde van a poder rellenar la actividad, así como hemos analizado, la actividad, las fechas, qué es lo que nosotros o su proyecto pretende como resultado, pero también van a poder ir anotando los diferentes aspectos de su costo de realización del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos camisas de fútbol, la renta de las canchas, el transporte. Entonces, todo eso es muy importante que también esté descrito en su proyecto, porque eso va a permitir entender la financiación que usted necesita para que pueda llevar a cabo su proyecto. Sí, es muy, muy importante. Pero todo esto igual va a estar muy bien descrito dentro del formulario y dentro de esta hoja de actividades que ustedes pueden añadir. También como cuarto punto, después de hacer nuestro storyboarding, nos va a permitir aplicar y entender cómo podemos mejorar la vida de los jóvenes refugiados. Esto va a permitir también saber y explicar el impacto positivo de las actividades que ya se han planteado, formulando los resultados esperados. ¿Sí? Así como analizamos anteriormente, por ejemplo, esos 6 partidos de fútbol hizo que ellos se unieran con otras culturas, con otras comunidades, los hizo hacer ejercicio,
hicieron nuevos amigos, tuvo un impacto positivo en la comunidad donde se celebró. Hay, las diferentes vulnerabilidades pudieron participar. Por ejemplo, si hubo venta de artesanías allí, si tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos en canto y en danza, todo eso se puede relatar en esta sección de los resultados esperados. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender cómo ir organizando nuestro proyecto con un objetivo en específico, pero también dejando claro qué es lo que queremos lograr en cada una de estas secciones. También dentro de la forma van a tener acceso a diferentes secciones donde van a poder poner sus actividades con los costos, pero también les va a ayudar muchísimo el convertidor de dólares a la moneda local, en caso de que la moneda local en su lugar no sea el dólar. Entonces, como vamos a recibir muchísimas solicitudes de diferentes partes del mundo y vamos a ver la moneda local de diferentes países, esto va a ayudar muchísimo a entender mejor cómo esos costos se pueden convertir en dólares y nos va a facilitar también la revisión de cada uno de los diferentes proyectos. En caso tal, allí va a estar en el formulario el link del convertidor para que ustedes puedan acceder a él, y si no, también se lo va a convertir a través del chat de esta reunión y también se dejará en la parte principal del video de YouTube. Y como ustedes pueden ver, es súper sencillo. El convertidor va a permitirle seleccionar la moneda local. Por ejemplo, aquí tenemos la moneda local de Uganda, que es el shilling, y ahí está, por ejemplo, en el momento actual, el costo en dólar. Entonces, lo que pueden hacer es poner, por ejemplo, en su moneda local, la casilla 1 y ver a cuánto equivale en dólares americanos y luego hacer la multiplicación para obtener la cantidad total que usted necesita. O también puede, que es la mucho más fácil, poner la cantidad completa y luego el convertidor le va a dar el número exacto de dólares americanos para su proyecto, ¿sí? Entonces es muy importante que también usemos estas herramientas para facilitar el entendimiento de su proyecto en el lado financiero. Aquí podemos ver ya un ejemplo de cómo rellenar el documento de Excel que van a tener. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Pueden llenar las actividades tal cual como está allí, hablando sobre el transporte, todos los materiales necesarios. Van a tener diferentes columnas que les van a ir explicando qué tipo de información deben rellenar, y este mismo formulario cuenta con fórmulas que van a ir haciendo números ya al final en el total. Entonces, usted nada más debe rellenar la información y él le va a ir haciendo la conversión en la parte final. Es muy importante, como dijimos, que este formulario se utilice en computador, ya que así van a funcionar las fórmulas, porque en teléfono por la parte ya del mismo teléfono no van a funcionar estas fórmulas. Sin embargo, también es aceptable que usted pueda usar su propia plantilla de presupuesto, puede enviarla siempre y cuando esté muy bien especificadas las actividades de su plan, los costes, y también lo pueden hacer a mano. También es válido hacerlo a mano siempre y cuando esté legible y muy claro al enviar su proyecto. Entonces, puede ser el que enviamos nosotros o puede ser el de ustedes que ya lo tengan listo, tal vez muy bien descrito, entonces también lo pueden usar, pero por favor que esté muy bien legible. Ahora es también muy, muy, muy importante tomar en cuenta, aparte de todo lo que hemos visto,
los riesgos, que pensemos que dentro de nuestra planificación los tomemos en cuenta. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos a los que pueden enfrentarse? En términos de cómo implementar las actividades, existen riesgos en términos de protección para los participantes, especialmente, por ejemplo, para la protección de los niños. Hay desafíos logísticos en términos de transporte, organización de las actividades o de forma virtual, la conectividad. Existen riesgos en el plan de trabajo en cuanto al calendario, la realización de actividades según lo previsto. Tomemos en cuenta que estamos en medio de una pandemia y las cosas en los países cambian de un día para otro. Entonces, podemos o debemos tomar en cuenta esos riesgos que puedan frenar o incluso paralizar nuestro proyecto. Es importante tomar en cuenta estos riesgos. Existen riesgos en cuanto al presupuesto, por ejemplo, de que no tenga fondos suficientes o de que haya problemas para recibir o utilizar los fondos. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar muchísimo para ir pensando en los posibles riesgos de nuestro proyecto. Haga una lista de estos riesgos, pero también busque cómo usted puede minimizarlos o mitigarlos para que no desvíen su proyecto o no lo paralicen, ¿sí? Entonces, dentro de la solicitud también van a encontrar dos secciones donde van a hablar sobre estos potenciales riesgos, cómo pueden afectar a los resultados que ustedes esperan, pero también pueden especificar cuáles creen ustedes que son las maneras de mitigar estos riesgos para que se lleve a cabo toda la realización del proyecto. Por último, vamos a ver cómo el mismo proyecto del cual hablamos al principio, que es The Vision Group, ha tomado en cuenta esta siguiente parte, el número 2, por así decirlo, de nuestro ciclo de proyecto. Entonces vamos a hablar con Farida y nos gustaría saber, Farida, ¿puedes explicarnos cómo has desarrollado el objetivo de tu proyecto? So, Farida, can you tell us about how you develop your aim? After we talk to child mothers and we understand their needs, our aim is to help them to gain skills so they can earn income and be self-sufficient. Después de hablar con las madres jovencitas y entender sus necesidades, nuestro objetivo es ayudarlas a adquirir habilidades para que puedan obtener ingresos y ser autosuficientes. Gracias, Farida. Ahora sí, Farida, ¿nos podrías ayudar? ¿Cuáles son las actividades que realizan como The Vision Group y cuál es el plan de trabajo? So, Farida, how did you develop activities and what is your work plan? I work with my team to come up with short-term and long-term activities. We write it all down, what we are going to do in 1 month, over 2 months, or long-term activities that we need to work towards or those we need to work towards for 1 year. As an example, a short-term activities might be teaching a group of child mothers how to make soap, and it is a 1-day training session. A person on the team will identify the participants, for example, a group of 20 child mothers, and then plan what chemicals we need for 20 people to make soap. We have a project schedule, who will do what and when. The expected results is for them to learn to make soap, for them to sell, but also to keep themselves, their children, and their houses clean. This makes them feel good about themselves. And then we think we should add more activities. Do we add sanitary pads to help them maintain their hygiene? Then they have to be a role model to other child mothers. Training on tailoring or hairdressing is a long term. We need to organize training session over 8 months or 1 year. We cannot stop there. Some child mothers want to go back to school. We have to go to the school to talk to them and help them out. Thank you.
Trabajo con mi equipo para idear actividades a corto y a largo plazo. Lo escribimos todo, lo que vamos a hacer en un mes, en 2 meses o las actividades a largo plazo en las que tenemos a trabajar durante un año. Por ejemplo, una actividad a corto plazo podría ser enseñar a un grupo de madres jóvenes a hacer jabón. Se trata de una sesión de formación de un día. Una persona del equipo identificará a los participantes, por ejemplo, un grupo de 20 madres jóvenes, y luego planificará qué productos químicos necesitamos para que 20 personas hagan jabón. Hacemos un calendario del proyecto, quién hará qué y cuándo. El resultado esperando es que ellos aprendan a fabricar jabón para venderlo, pero también para mantenerse limpios ellos mismos, sus hijos y sus casas. Esto les hace sentirse bien con ellos mismos. Entonces, también pensamos en que debemos añadir más actividades. Añadimos toallas sanitarias, por ejemplo, para ayudarles a mantener a su higiene. Así pueden ser un modelo para otras madres jóvenes. La formación en sastrería o peluquería es mucho más largo plazo. Tenemos que organizar sesiones de formación durante 8 meses o un año. No podemos parar allí. Algunos madres jóvenes quieren volver a la escuela. En este caso, tenemos que ir a la escuela para hablar con ellas y a las profesoras para ayudarlas. Muchas gracias, Farida. Ahora nos gustaría saber qué riesgos se corren y cómo los afrontan ustedes. So, Farida, what about the risk and what risks do you face and how did you deal with them? We discuss receipts. The big risk is about the budget. Everyone writes to us saying that they want to learn, but there is not a lot of money to buy materials. And if we go beyond our budget, we are at risk. It is not good. It is better to always keep some money. Another big risk is expectations. Sometimes what we provide is not what they're expecting. They're expecting a lot, but we have a little. We have to give them time and transport and help with facilitation to help keep them moving. Thank you so much. Hablamos de los riesgos, por supuesto. El gran riesgo es el presupuesto. Todos nos escriben diciendo que quieren aprender, pero no hay mucho dinero para comprar materiales. Si nos salimos del presupuesto, corremos un riesgo y no es bueno. Es mucho mejor guardar siempre algo de dinero. El otro gran riesgo es las expectaciones. A veces lo que ofrecimos no es lo que ellos esperan. Ellos esperan mucho, pero nosotros tenemos solo poco. Les damos tiempo, les damos transporte, les ayudamos con facilitación para que los grupos sigan avanzando. Thank you so much, Farida, y muchísimas gracias por explicarnos todo este proceso del cual hemos hablado, tomando en cuenta los riesgos, las actividades y los objetivos, y cómo The Vision Group lo ha hecho para lograr lo que han logrado. Ya hemos concluido con nuestra sesión. No sé si, Sori, tal vez tengas preguntas que te ayuden a tener una mejor idea, una clara idea, o si todo quedó claro o quieres aportar algo más en la reunión. Pues me quedó muy claro la capacitación que has dado ahorita. Y bueno, si me surge alguna pregunta, ahí en el chat la estaré colocando. Muchas gracias. Genial, Sori. Igual algo muy importante es que nos quedan dos puntos importantes del ciclo de proyecto pendientes, así que esta puede ser el inicio de la formulación del proyecto,
Ya en estos días estaremos anunciando la fecha para la que ustedes pueden asistir y tener las otras dos partes, ¿sí? Agradecemos la asistencia. Pueden obtener muchísima más información a través del correo electrónico, los videos que están grabados o encontrar las versiones PDF de esta diapositiva o, como tú lo has mencionado, dentro del grupo de WhatsApp, si te surgen preguntas o dudas, también nos las pueden dejar llegar, ¿sí? Y para finalizar, puedes dejarnos